La palabra fidelidad ha sido usada tantas veces en los círculos religiosos que parece haberse vaciado de su verdadero significado. Muchos dicen ser fieles, muchos se proclaman seguidores, muchos aseguran que con su corazón creen y que eso basta. Pero, ¿es posible ser fiel si no guardamos los mandamientos del Creador? ¿Puede alguien que ignora la instrucción divina proclamarse íntegro delante de Adonai? Las Escrituras nos revelan una verdad que no admite dobles interpretaciones: la fidelidad está inseparablemente unida a la obediencia. Cuando el Creador escogió a Abraham, no fue solo por su fe, sino porque esa fe se manifestó en obediencia. La Torá dice: porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26, 5. Abraham fue contado como fiel no por un simple sentimiento, sino por una vida de obediencia tangible. Entonces, ¿qué significa ser fiel? La palabra fidelidad se relaciona con firmeza, constancia y lealtad. No se trata de emociones momentáneas, sino de un compromiso que se refleja en acciones. Así como un esposo no puede llamarse fiel si continuamente traiciona a su esposa, así tampoco un creyente puede proclamarse fiel si desprecia los mandamientos del Creador. Hoy, sin embargo, vivimos en una generación religiosa que repite sin cesar que los mandamientos fueron abolidos, que ya no es necesario guardar nada, que lo único importante es tener fe. Pero, ¿qué fe es esa que no produce obediencia? ¿Qué fidelidad es esa que ignora la voluntad del Altísimo? Cuando Yeshua caminó sobre la tierra, no anuló la Torá, al contrario, la confirmó con su vida y enseñanza. Él mismo declaró: no penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5:17. Cumplir no significa ponerle fin, sino vivirla en plenitud, darle su sentido completo, mostrar cómo se guarda con el corazón. Si decimos ser sus discípulos, ¿cómo podemos llamarnos fieles y al mismo tiempo rechazar aquello que Él mismo guardó? ¿Cómo podemos levantar las manos en adoración mientras pisoteamos las instrucciones que el Creador dio como pacto eterno? ¿No es eso incoherencia? Fidelidad sin mandamientos no existe. Es como una casa sin cimientos, como un árbol sin raíces, como un matrimonio sin compromiso. Se sostiene solo en palabras, pero al primer viento se derrumba. El Creador nunca buscó adoradores de labios, sino hijos que obedezcan de corazón. No dijo: si me amas, siéntelo en tu interior, sino: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y ahí está la medida real de nuestra fidelidad, no en lo que decimos, sino en lo que hacemos, no en los cantos de adoración, sino en el caminar diario que refleja obediencia. Hoy quiero que te preguntes con sinceridad: ¿eres realmente fiel? ¿O simplemente repites palabras bonitas mientras tu vida está desconectada de la instrucción divina? No se trata de perfección, sino de dirección. ¿Estás caminando hacia la obediencia, o te has conformado con un evangelio que te exime de todo compromiso? La fidelidad verdadera incomoda, porque demanda cambios. No se puede vivir como el mundo y al mismo tiempo ser fiel al Creador. No se puede caminar en tradiciones humanas y al mismo tiempo guardar los mandamientos. No se puede tener un pie en la verdad y otro en la mentira. Es hora de reconocer que hemos sido engañados por sistemas que suavizan el mensaje para atraer multitudes, pero que en el fondo desvían del camino eterno. Es hora de volver a la raíz, de recuperar lo que fue entregado desde el principio, de vivir una fe que se traduzca en obediencia real. Porque el día llegará en que no importarán las declaraciones emocionales, ni los títulos religiosos, ni las doctrinas aprendidas. Lo que hablará será nuestra fidelidad expresada en obediencia. Y entonces, muchos que pensaban ser fieles descubrirán que solo construyeron sobre arena. Si miramos con detenimiento la historia de la fe, notaremos que la separación entre creer y obedecer no nació con los profetas ni con el Mesías, sino con los hombres que vinieron después, aquellos que adaptaron el mensaje para hacerlo más fácil de aceptar. La verdad de la Torá fue sustituida por doctrinas que buscan comodidad antes que fidelidad.
Los primeros discípulos de Yeshua no predicaban un evangelio desligado de los mandamientos. Ellos seguían guardando el Sabbat, las fiestas y caminaban en las instrucciones del Creador. Saúl mismo, tan malinterpretado en nuestros días, afirmó, de manera que la Torá la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, Romanos 7:12. Nunca llamó a desechar la instrucción, sino a entenderla a la luz del Mesías. Sin embargo, con el tiempo, los líderes religiosos comenzaron a suavizar el mensaje. Dijeron, ya no es necesario guardar el Sabbat, podemos cambiarlo por otro día. Más tarde agregaron, las fiestas de Elohim fueron abolidas, ahora celebremos otras que nos unan con el mundo. Y finalmente declararon, los mandamientos fueron clavados en la cruz, ahora basta con creer. Pero, ¿qué clase de fidelidad es esa? ¿Cómo puede alguien llamarse fiel si ignora por completo lo que el Creador estableció como pacto eterno? Es como un siervo que asegura amar a su Señor, pero desobedece cada orden que recibe. Es como un soldado que dice ser leal a su capitán, pero nunca cumple con sus instrucciones. La raíz del problema está en que el corazón humano busca lo fácil, lo que no demanda sacrificio, lo que no incomoda. La fidelidad, en cambio, exige renuncia, perseverancia y firmeza. Por eso los sistemas religiosos ofrecen un evangelio barato, una fe sin mandamientos, una gracia sin obediencia, un reino sin compromiso. Yeshua confrontó directamente esa hipocresía. Dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, Mateo 15:8-9. Es decir, no basta con cantar, no basta con declarar, no basta con repetir frases bonitas. La verdadera fidelidad se mide en obediencia, no en apariencia. Hoy, muchos proclaman que son fieles porque asisten a reuniones, porque levantan sus manos en adoración, porque saben citar versículos. Pero la pregunta que pesa sobre todos es, ¿guardas los mandamientos? Porque si no los guardas, ¿qué fidelidad es esa? Los profetas lo entendieron con claridad. Samuel confrontó a Saúl con una pregunta que retumba hasta nuestros días, ¿se complace Adonai tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en que se obedezca a la voz de Adonai? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, 1 Samuel 15:22. Eso mismo ocurre hoy. Muchos ofrecen cánticos, ofrendas, tiempo y servicio en templos, pero si desobedecen la Torá, su fidelidad es solo apariencia. El Creador no busca rituales vacíos, busca corazones obedientes. Por eso debemos ser radicales en esta verdad, no existe fidelidad sin obediencia. Podemos engañar a los hombres con palabras, pero nunca engañaremos al Altísimo. Él no se deja impresionar por emociones pasajeras, sino que mira si caminamos en sus caminos o no. La religión moderna nos enseñó a separar lo que jamás debió separarse, fe y obediencia, gracia y mandamientos, amor y ley. Pero la Escritura los presenta siempre juntos. Abraham creyó, pero también obedeció. Israel fue liberado de Egipto por gracia, pero luego recibió la Torá para caminar en santidad. El Mesías nos salvó, pero nos llamó a guardar sus mandamientos. El engaño consiste en creer que podemos ser fieles solo con fe emocional, mientras rechazamos la obediencia. Eso no es fidelidad, es rebeldía disfrazada de espiritualidad. Y el Altísimo no acepta disfraces, porque Él prueba los corazones. Amado, no te conformes con lo que la mayoría enseña. No sigas el camino ancho de las tradiciones humanas. Ser fiel implica caminar contra la corriente, enfrentar críticas, ser señalado como extraño. Pero vale la pena, porque la fidelidad verdadera tiene recompensa eterna. Así que la pregunta vuelve a resonar, ¿podemos ser fieles si no guardamos los mandamientos? La respuesta es clara, no. Porque la fidelidad no se define en lo que decimos creer, sino en lo que vivimos conforme a la voluntad de nuestro Creador. La fidelidad sin mandamientos es un espejismo.
A los ojos del hombre puede parecer suficiente, porque se mide en emociones, en ritos externos o en palabras que suenan espirituales. Pero delante del Creador, esa fidelidad es vacía, una apariencia que carece de raíz. Muchos hoy dicen, yo soy fiel porque nunca dejo de orar, o soy fiel porque voy cada semana a la congregación, o soy fiel porque siento amor en mi corazón. Pero el Creador no se conforma con sentimientos, busca obediencia. Él mismo lo dijo, amarás a Adonai tu Elohim, guardando sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos todos los días, Deuteronomio 11:1. Es decir, amor y fidelidad son inseparables de guardar mandamientos. El problema surge cuando las religiones modernas enseñan que obedecer es legalismo. Con esas palabras, anulan de un solo golpe lo que la Escritura llama santidad. Nos dicen que lo importante es el corazón, que ya no necesitamos la Torá. Pero, ¿qué es un corazón fiel si no guarda lo que el Creador ordenó? ¿Acaso no fue precisamente por desobedecer que Israel fue llevado en cautiverio una y otra vez? El profeta Jeremías lo gritó, este pueblo tiene corazón terco y rebelde, se apartaron y se fueron, Jeremías 5:23. Y Ezequiel agregó, ellos oyen tus palabras, pero no las ponen por obra, Ezequiel 33:31. Ese fue el diagnóstico del Creador sobre un pueblo que decía ser fiel, pero vivía en desobediencia. La fidelidad sin mandamientos es peligrosa porque engaña. Hace que la persona piense que está bien, cuando en realidad está perdida. Le da seguridad falsa, como una casa construida sobre arena, bonita por fuera, pero destinada a derrumbarse. El Mesías mismo advirtió, cualquiera que oye estas palabras mías y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, Mateo 7:26. Ese es el gran problema, multitudes creen que son fieles porque escuchan, porque confiesan, porque asisten. Pero no hacen. No guardan. No obedecen. Y el resultado será ruina. Las religiones les han enseñado que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y con esa frase malinterpretada justifican vivir como quieran. Pero Saúl nunca dijo que gracia y obediencia se excluyen. Él dijo, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Romanos 6:15. El mismo apóstol que predicó gracia también proclamó obediencia. Fidelidad sin mandamientos es una trampa del enemigo. Porque el adversario no necesita que la gente lo adore abiertamente, le basta con que desobedezcan al Creador creyendo que siguen siendo fieles. Y así arrastra multitudes al autoengaño. La pregunta que debemos hacernos no es ¿me siento fiel?, sino ¿estoy obedeciendo los mandamientos? Porque la fidelidad verdadera no se mide en emociones, sino en obediencia concreta. Guardar el Sabbat, apartar lo inmundo, honrar las fiestas, vivir en justicia, ser veraces, amar conforme a la Torá, ahí se prueba la fidelidad. La fidelidad sin mandamientos es como un pacto sin términos. Imagina un contrato en blanco, firmas diciendo que eres fiel, pero no hay condiciones que cumplir. Eso no es un pacto verdadero, es un engaño. Y el Creador nunca ha hecho pactos sin mandamientos. El pacto con Israel en Sinaí fue claro, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, Éxodo 19:5. Nada ha cambiado. El Mesías no vino a borrar el pacto, sino a confirmarlo y renovarlo en nuestros corazones. Por eso el nuevo pacto no elimina los mandamientos, sino que los escribe en nuestra mente y corazón, Jeremías 31:33. ¿Cómo entonces alguien puede decir que es fiel al nuevo pacto si rechaza los mandamientos que lo definen? Esta es la ilusión mortal, creer que la fidelidad se puede separar de la obediencia. Muchos serán sorprendidos en aquel día cuando el Mesías les diga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, Mateo 7:23. Fíjate bien, Él no les reprocha falta de fe, sino iniquidad, es decir, falta de obediencia a la Torá. Por eso debemos despertar ahora.
No basta con llamarse creyente, no basta con cantar, no basta con proclamar fe. La fidelidad sin mandamientos es humo, sombra, vacío. El Creador busca hijos que guarden su palabra, que vivan en obediencia, que reflejen su fidelidad con hechos y no solo con palabras. Así que la verdad vuelve a golpear con fuerza: no podemos ser fieles si no guardamos los mandamientos. Todo lo demás es ilusión. Para comprender que la fidelidad sin mandamientos es un engaño, no basta con teorías, necesitamos mirar los ejemplos de aquellos que fueron llamados fieles en la Escritura. Todos ellos tuvieron algo en común: no fueron perfectos, pero sí obedientes. Su fidelidad no se midió en emociones o declaraciones, sino en un caminar que honró los mandamientos del Creador. Cuando pensamos en Abraham, recordamos que fue llamado amigo de Elohim y que su fe le fue contada por justicia. Pero, ¿qué hizo que su fe fuera verdadera? La respuesta está en Génesis 26, 5, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham no solo creyó, sino que obedeció. Dejó su tierra, ofreció a su hijo en el altar, caminó conforme a las instrucciones que recibió. Su fidelidad fue visible, palpable, concreta. Si Abraham hubiera dicho: creo en ti, pero no necesito obedecer, ¿habría sido considerado fiel? De ninguna manera. Noé vivió en una generación corrompida, donde todos hacían lo malo. Pero la Escritura dice: Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, con Elohim caminó Noé. Génesis 6, 8, 9. ¿Cómo se mostró su fidelidad? Obedeciendo una orden que parecía absurda: construir un arca en tierra seca. Durante años soportó burlas, críticas y desprecio, pero siguió obedeciendo. Su fidelidad no estaba en palabras, sino en martillar cada clavo, en cortar cada madera, en construir paso a paso conforme al mandato divino. Noé no fue fiel porque creyó en su mente, sino porque su fe lo llevó a la acción. Si hubiera ignorado la orden del Creador, aunque hubiera dicho creo en ti, habría perecido junto a los demás. Cuando Israel llegó a la frontera de la tierra prometida, la mayoría de los espías se llenaron de temor y desobediencia. Solo Josué y Caleb permanecieron fieles. Y el Creador testificó de Caleb: pero a mi siervo Caleb, por cuanto tuvo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia la recibirá en herencia. Números 14:24. Fidelidad significa seguir plenamente, sin reservas, sin excusas. Josué y Caleb fueron fieles porque obedecieron la voz del Creador aun cuando toda una nación se levantó en contra. Su fidelidad no fue popular, pero fue aprobada en los cielos. Daniel vivió en un imperio pagano que intentó imponerle sus costumbres, comidas y adoración. Pero él decidió no contaminarse y oraba 3 veces al día aun cuando estaba prohibido. Su fidelidad lo llevó a un foso de leones, pero también lo elevó en honra delante del Creador. La Escritura lo describe así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Elohim, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Fidelidad no significa comodidad, significa obediencia aunque cueste. Daniel pudo haber dicho: en mi corazón soy fiel, no necesito orar en público. Pero su fidelidad lo llevó a mantener la obediencia abierta, aún en riesgo de muerte. Finalmente, el mayor ejemplo de fidelidad es Yeshua. La Escritura dice: fue fiel al que lo constituyó. Hebreos 3:2. ¿Cómo mostró esa fidelidad? Guardando cada mandamiento, cumpliendo la Torá, obedeciendo hasta la muerte. Nunca pecó, nunca transgredió la instrucción, nunca cedió a la presión de los hombres. Yeshua guardó el Sabbat, celebró las fiestas, vivió conforme a la Torá en cada detalle. Si él hubiera despreciado los mandamientos, no habría sido fiel. Su fidelidad se probó en la obediencia perfecta. Todos estos ejemplos nos muestran una misma verdad:
la fidelidad siempre se mide en obediencia. Ninguno fue fiel por emociones, todos lo fueron porque guardaron lo que el Creador ordenó. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos ser diferentes? ¿Cómo podemos decir que somos fieles sin obedecer los mandamientos? ¿Cómo podemos pretender que seamos aceptados cuando caminamos en desobediencia voluntaria? La fidelidad sin mandamientos es una mentira moderna, un invento de las religiones que quieren suavizar la verdad. Pero el Creador es el mismo ayer, hoy y siempre. Así como Abraham, Noaj, Josué, Daniel y el Mesías fueron fieles en obediencia, así también se nos pide a nosotros. Y si decimos que no, estamos rechazando la misma definición de fidelidad que la Escritura revela. Porque fidelidad sin obediencia no existe. Hemos visto cómo la fidelidad en la Escritura siempre se manifestó en obediencia. Pero también debemos mirar el otro lado, la infidelidad. Porque si queremos entender la seriedad del asunto, debemos recordar que cada vez que Israel desobedeció los mandamientos, las consecuencias no se hicieron esperar. La Escritura no oculta nada, los juicios, las derrotas, los exilios, todo vino por una sola causa, la infidelidad al pacto. Y esa infidelidad siempre estuvo ligada a la desobediencia a los mandamientos. Pocos días después de recibir la Torá en el monte Sinaí, Israel cayó en la idolatría del becerro de oro. ¿Qué ocurrió? Habían jurado obedecer, pero pronto olvidaron la instrucción y buscaron su propia forma de adoración. El resultado fue terrible, 3000 murieron ese día, y la ira de Adonai se encendió contra el pueblo, Éxodo 32. Fue una advertencia clara de que la fidelidad no se mide en entusiasmo, ni en emociones, sino en obediencia práctica. Ellos pensaron que podían ser fieles mientras adoraban a su manera. Pero el Creador mostró que la infidelidad es desobedecer, aunque se invoque su nombre. En Números 13 y 14, cuando los espías regresaron de la tierra prometida, 10 de ellos trajeron un informe lleno de incredulidad y temor. Dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. El pueblo lloró, murmuró y quiso volver a Egipto. El Creador declaró, vuestras incredulidades y murmuraciones son infidelidad contra mí. Por esa causa, toda esa generación murió en el desierto, excepto Josué y Caleb. La infidelidad aquí no fue idolatría abierta, sino rechazo a confiar y obedecer. Querían la promesa, pero no querían caminar en obediencia. Y el resultado fue la muerte en el desierto. El libro de los jueces repite un patrón: Israel pecaba, servía a dioses ajenos, abandonaba los mandamientos. Entonces Adonai los entregaba en manos de sus enemigos. Ellos clamaban, y el Creador levantaba un libertador. Después de un tiempo de paz, volvían a caer. El ciclo se repetía porque la fidelidad no estaba arraigada. Ellos decían, queremos servir al Creador, pero sus actos mostraban lo contrario. Una y otra vez, la Escritura dice, hicieron lo malo ante los ojos de Adonai. ¿No es eso lo que vemos hoy? Muchos dicen ser fieles, pero viven en ciclos de pecado, porque no están anclados en los mandamientos. Cada rey de Israel y de Judá fue evaluado por una sola medida: ¿guardó los mandamientos o no? Asa, Josafat, Ezequías y Josías fueron recordados como reyes fieles porque quitaron la idolatría, restauraron la Torá y guardaron los mandamientos. En cambio, Jeroboam, Acab, Manasés y muchos otros fueron condenados como infieles porque apartaron al pueblo de la Torá, levantaron altares falsos y adoraron de manera contraria al mandato. La fidelidad de un rey no se midió en su habilidad política ni en su riqueza, sino en su obediencia a los mandamientos. Así también será medida la nuestra. El colmo de la infidelidad fue cuando Israel persistió en desobedecer, aún después de advertencias proféticas. Jeremías, Isaías, Ezequiel y todos los profetas clamaron, vuélvanse, guarden los mandamientos, dejen la idolatría, regresen al pacto. Pero no escucharon. Se burlaron, persiguieron y mataron a los profetas.
La consecuencia fue el exilio, primero a Siria, luego Babilonia. La tierra quedó desolada porque el pueblo fue infiel. El Creador no cambió. Sus promesas son firmes, pero también lo son sus juicios. La Escritura nos muestra con claridad que la desobediencia a los mandamientos siempre trae consecuencias. Hoy muchos dicen, somos fieles porque creemos. Pero esa fe no se refleja en obediencia. Se guarda el día que los hombres inventaron, no el sabbat establecido en la Torá. Se celebran fiestas paganas en lugar de las fiestas ordenadas. Se sigue la tradición de hombres en vez de la instrucción del Creador. ¿No es esta la misma infidelidad que condenó a Israel en el pasado? ¿No aprendemos de la historia? Si el Creador no pasó por alto la desobediencia de su pueblo escogido, ¿pensamos que pasará por alto la nuestra? La fidelidad no puede ser un discurso vacío. La historia de Israel nos enseña que la fidelidad siempre fue probada en la obediencia y la infidelidad siempre se manifestó en la desobediencia. Llamado a reflexión. Hoy tenemos la misma elección que Israel en el desierto, vida o muerte, fidelidad o infidelidad, obediencia o desobediencia. No basta con decir, yo soy fiel, si no guardamos los mandamientos. El Creador busca un pueblo que viva en santidad, que se aparte de la religión adulterada, que regrese al pacto eterno. La infidelidad ya mostró sus consecuencias en el pasado. ¿Queremos repetir esa historia? La respuesta está en nosotros. Ser fieles no es un sentimiento, es una decisión diaria de caminar en obediencia. Llegamos al punto culminante de esta reflexión. Hemos visto que la fidelidad no se puede desligar de la obediencia, que toda la historia de Israel testifica sobre las consecuencias de la infidelidad y que las religiones modernas han querido ofrecer un camino más fácil, desligado de los mandamientos. Pero la Escritura es clara, no existe fidelidad verdadera sin guardar la instrucción de Elohim. Yeshua habló constantemente del reino. Enseñó que solo entrarán en él aquellos que hacen la voluntad del Padre. En Mateo 7:21, él declaró, no todo el que me dice, Adonai, Adonai, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? La Torá lo revela, vivir en obediencia, guardar los mandamientos, caminar en santidad. Es decir, la fidelidad no es un adorno opcional, sino el requisito indispensable para heredar el reino. Los infieles pueden proclamar fe, pero los fieles demuestran esa fe en obediencia. Por eso Apocalipsis 14:12 describe a los santos del fin de los tiempos. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua. Ahí está la clave, fe y mandamientos, gracia y obediencia, inseparables en el caminar del verdadero pueblo. Desde el principio, el Creador estableció señales para distinguir a su pueblo. El Sabbat como señal eterna entre él e Israel, Éxodo 31:13. Las fiestas santas como convocaciones apartadas, Levítico 23. La Torá como sabiduría y entendimiento delante de las naciones, Deuteronomio 4:6. Estas señales no eran solo tradiciones, sino la marca visible de un pueblo fiel. El mundo podía ver la diferencia entre los que servían al Creador y los que seguían sus propios caminos. Hoy, muchos dicen, no importa qué día guardes, no importa qué fiesta celebres, lo importante es el corazón. Pero eso mismo dijeron las generaciones que cayeron en idolatría. El corazón engañoso siempre busca justificar su desobediencia. La Escritura enseña lo contrario, la fidelidad se manifiesta en obediencia visible. No es una teoría, es un estilo de vida. Aquí es donde la verdad golpea fuerte, la religión moderna enseña que los mandamientos fueron abolidos. Pero si aceptamos esa mentira, ¿cómo seremos hallados fieles? Colosenses 2:8 nos advierte, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. La fidelidad exige valentía para confrontar lo que millones practican sin cuestionar.
No se trata de seguir la mayoría, sino de seguir al Creador. Ser fiel significa decir no a lo que el mundo llama normal y sí a lo que la Torá llama santo. Yeshua mismo dijo en Mateo 24, 12-13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar es permanecer fiel, guardar los mandamientos aunque el mundo entero se oponga. No nos engañemos, ser fiel no será fácil. Los tiempos de prueba llegarán, y ahí se verá quién guarda los mandamientos por convicción y quién solo lo hacía por costumbre. Apocalipsis 12:17 lo dice con claridad: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. ¿A quién persigue el enemigo? A los que son fieles, a los que guardan los mandamientos. Eso nos muestra que ser fiel traerá oposición, pero también nos confirma que ahí está la verdadera identidad del pueblo del Altísimo. El mismo libro de Apocalipsis termina con una declaración poderosa, que bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. ¿Quién tendrá acceso al árbol de la vida? No los que solo declararon fe, sino los que fueron fieles en obediencia. Esa es la recompensa eterna. Aquí se derrumba el engaño de la religión moderna: no basta con palabras, no basta con emociones. La fidelidad verdadera abre la puerta a la vida eterna. Podemos decirlo con toda claridad: no podemos ser fieles si no guardamos los mandamientos. La fidelidad no se mide por lo que sentimos, sino por lo que obedecemos. No se mide en tradiciones humanas, sino en el pacto eterno de la Torá. No se mide en religiosidad, sino en obediencia sincera al Creador. Hoy el Creador está llamando a un pueblo que lo ame en verdad, que deje la tibieza, que no se conforme con lo que las religiones enseñan, sino que regrese al camino antiguo, al pacto eterno, a la fidelidad que se prueba en la obediencia. Hemos caminado juntos por esta reflexión, y cada palabra nos ha conducido a una conclusión ineludible: no podemos ser fieles si no guardamos los mandamientos. Pero ahora llegamos al momento de confrontar nuestro corazón, porque la verdad no sirve de nada si no produce un cambio. Apocalipsis 3:15-16 resuena con fuerza: yo sé lo que estás haciendo, no eres caliente ni frío, cuanto quisiera que fueras uno o el otro. Así que, porque eres tibio, ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa ser tibio? Significa proclamar fidelidad, pero vivir en desobediencia. Significa declarar amor al Creador, pero rechazar sus mandamientos. Significa vivir en un engaño cómodo, pensando que todo está bien, cuando en realidad se está caminando hacia el juicio. La tibieza es más peligrosa que la frialdad. Porque el frío sabe que está lejos, pero el tibio cree que está cerca. El tibio cree que es fiel, pero no lo es. Y esa es la condición de muchos en este tiempo. No podemos seguir jugando con la fe. No podemos seguir mezclando la verdad con tradiciones humanas. No podemos seguir llamándonos fieles si vivimos en desobediencia. El Creador no quiere mitades, no acepta medias fidelidades. Quiere entrega total. Yeshua dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Elohim. La fidelidad es un camino sin retorno. Una decisión radical. Un compromiso absoluto. Este mensaje no será aplaudido por muchos. La religión enseñará que basta con creer, que los mandamientos ya no importan, que todo es gracia sin compromiso. Pero la Escritura desenmascara esa mentira. Yeshua mismo dijo en Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Puedes ver? No solo se trata de guardarlos,
sino también de enseñarlos. Ser fiel es caminar en obediencia y guiar a otros al mismo camino. Hoy el Creador te está llamando a tomar una decisión. No puedes seguir siendo tibio. No puedes seguir viviendo en la ilusión de la fidelidad sin obediencia. La pregunta que queda frente a ti es simple, pero decisiva: ¿serás fiel o serás infiel? Ser fiel significa guardar los mandamientos, aunque el mundo entero te diga lo contrario. Ser fiel significa volver al Sabbat, a las fiestas santas, al camino de la Torá. Ser fiel significa renunciar a la religión de hombres para abrazar la verdad eterna. El camino no será fácil, pero será glorioso. Porque la fidelidad no solo trae oposición en este mundo, también trae recompensa eterna en el reino. A los fieles se les promete victoria. A los fieles se les promete vida eterna. A los fieles se les promete heredar la nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:14 lo declara sin lugar a dudas, que bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quieres entrar por esas puertas? ¿Quieres tener derecho al árbol de la vida? Entonces la respuesta está frente a ti: guarda los mandamientos, sé fiel hasta el fin. No te engañes a ti mismo. No digas que amas al Creador mientras ignoras su instrucción. No digas que eres fiel mientras sigues tradiciones humanas. No digas que tienes fe si tu vida está en desobediencia. Hoy se te presenta la vida y la muerte, la fidelidad y la infidelidad, la bendición y la maldición. Escoge la vida. Escoge la fidelidad. Escoge la obediencia. Porque llegará el día en que no habrá más tiempo. Llegará el día en que el que es santo será santo todavía, y el que es injusto será injusto todavía. Y en ese día, solo habrá dos clases de personas: los fieles y los infieles. ¿De qué lado estarás tú?